Buenos días. Tenemos a Fernando Rey Martínez con nosotros. Yo me apellido Francisco Rey, el Fernando Rey. Siempre, como ha sido consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, siempre me decían si era pariente suyo. Y siempre tuve ganas de conocerle. Recibía sus cartas y demás porque tenemos amigos comunes. Mi cuñado, Diego, que le conocéis. Y bueno, Luis Argüello también conoce, amigos. Y ya podré decir que he tenido el honor de presentarle, y además en una de las aulas pues, más antiguas de España, del Instituto Munier, que ya son 33 años, ¿no? Bueno, además de catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid, pues hay que decir que honor también y reivindicar la familia, que es padre de 3 hijos. Y ha sido, como he dicho, consejero de Educación como independiente los años 2015-2019, ha participado como redactor en la elaboración de los estatutos de esta autonomía, es consultor parlamentario sobre la reforma de la Constitución, la ley de violencia de género, la propuesta de regulación de la prostitución, sobre la transparencia, presidió el Consejo Estatal para la Igualdad Étnico-Racial de España en el 2012 y 2014, y también fue presidente de UNICEF Castilla y León de 2013 a 2015. Tiene el honor de tener un gran premio en España, que es el premio Tomás y Valiente del Tribunal Constitucional y del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, y numerosos libros, artículos, aparte de escribir en el norte de Castilla, hay numerosos artículos en El País. Bueno, pues recopilo aquí algunos de sus libros, sobre todo por la temática, pues si tenéis interés: La ética protestante y el espíritu del constitucionalismo, Prostitución y derecho, Eutanasia y derechos fundamentales, Lecciones de derecho constitucional, La dignidad humana en serio, su escrito sobre derechos fundamentales, Derecho antidiscriminatorio, La segregación escolar en España, La dignidad humana en serio, desafíos actuales de los derechos fundamentales. Es además especialista en bioética y ha investigado aspectos muy interesantes como el derecho antidiscriminatorio, el derecho a la igualdad. Ha sido pionero en la sistematización del derecho de igualdad, la discriminación por razón de sexo y por raza. Él es un referente nacional en el tema de la discriminación del pueblo gitano. Precisamente teníamos una conferencia online contigo y te dieron el premio este año, el mismo día, que es el día le llaman de la eliminación de la discriminación racial y étnica. Y hay una cosa muy interesante que ya salió este año, que entre las cosas que decía, pues es su implicación personal en la lucha por la igualdad y a favor de las personas más desfavorecidas. Y siendo asesor del Tribunal de Estrasburgo, hubo un caso de María Luisa Muñoz, mujer gitana, a la que el Estado español le negó la pensión de viudedad por estar casada por el rito gitano, pese a tener 6 hijos inscritos en el libro de familia y ser reconocidos como familia numerosa. Esta sentencia de reconocimiento de sus derechos supuso también un hito en la jurisprudencia española. Y actualmente también otro premio, que es ya, tiene doble vocación como jurista y como profesor universitario, y le han dado el premio Consejo Social a la trayectoria universitaria en la Universidad de Valladolid. Comentar, pues una cosita, simplemente que pues, él ha viajado a muchas ciudades de Europa, de Estados Unidos, América, en más de 30, yo he catalogado en más de 30 donde ha dado cursos. Y decir que, bueno, es una alegría encontrarse con una persona fundamentalmente vocacionada, que yo creo que no hay felicidad sin vocación. Es un síntoma de, primero y luego, de amistad. Creo que es una persona querida, muy querida, y tiene plena vocación. Y no hay vocación sin una sensibilidad especial hacia los más débiles y en esa defensa de esa dignidad humana, ¿no? Y también algo que no se lleva hoy mucho, porque todos queremos ser, o
o tenemos esa tendencia a decir lo políticamente correcto, yo creo que él no, de tener ese coraje de luchar por la justicia, propio de una vocación decente y digna, y trabajar por el bien común. Por tanto, pues muchas gracias, y acabo con esta frase que yo no sé si tendrá que ver mucho con lo que nos plantees, porque no todo se puede decir. Decía Ortega y Gasset que, y creo que tiene plena vigencia, la justicia en España es como una tela de araña. Atrapa a las moscas, pero deja pasar a los elefantes. Los pequeños ahí quedan atrapados y los grandes pasan indiferentes, ¿no? Pues bueno, vamos a desentrañar esta telaraña y vamos a, pues eso, a intentar defender, como bien sabes, la dignidad del ser humano. Gracias. Pues muchas gracias, Francisco. La verdad es que amable presentación. Me gustaría conocer a la persona de la que has hablado. Bueno, es un auténtico... No, lo tengo, me lo acerco más. Perdón. Hay que quitar el... Vale, vale. Es un placer estar aquí esta mañana dialogando con vosotros, reflexionando en común. Cuando Luis me contactó, me pilló en Catania, Sicilia. Sí, me hizo mucha ilusión porque me parece fantástico que un grupo de personas a estas alturas del año 2024 todavía consideren valioso juntarse en verano a un ritmo más pausado para pensar, para reflexionar, para compartir las cosas de la cabeza y las cosas del corazón. A mí eso me parece fantástico, así que enseguida dije que sí y aquí estoy. Además, bueno, no he podido venir antes, pero he escuchado la conferencia anterior y le he tomado ya dos frases que me han encantado, o sea que digo, qué sugerente, qué maravilla esto. Y luego además... Pues de esta institución, de esta fundación MUNIER, que busca el diálogo entre la fe y la cultura. A mí me parece que esto nos hace mucha falta en la Iglesia en general, en España en particular. Durante un tiempo fui delegado de pastoral universitaria de la diócesis de Valladolid y estuve muy sensibilizado en ese tiempo y ya me ha quedado esto, ¿no? Es necesario que nuestra generación pueda dialogar con la comunidad, con la gente, con nuestros vecinos, podamos hacer una oferta de sentido, ¿no? Así que enhorabuena por el trabajo. Me siento muy honrado de estar aquí. Y voy a decir algunas cosas, algunas, solo para como la liebre, perdón, como el conejo que se pone a correr, esperando que las liebres pues le sigan un rato y luego tengan autonomía, ¿no? En los enemigos de la democracia española, que recuerda a los enemigos del alma, que son el demonio, el mundo y la carne, pues también la democracia tiene sus enemigos, tiene sus enemigos. Y el primer punto de partida es el sistema democrático, lo que entendemos por democracia, que básicamente el ideal democrático que ahora tenemos es el que se ha ido fraguando en la posguerra europea, tras la posguerra europea, la Segunda Guerra Mundial, en Alemania y en el centro de Europa, ¿no? Es un momento dorado de esta fórmula que es el Estado social y democrático de derecho, el pacto entre socialdemócratas y cristianodemócratas de reconstrucción de Europa, ¿no? Es verdad que nosotros llegamos 30 y tantos años después, o 40, pero de alguna manera nuestra democracia en España ha vivido también de los efectos beneficiosos de ese pacto político subyacente, global, muy centrado, muy razonable, pero también muy reformista y con un sentido humanista profundo. Pues por lo menos de los casi 50 años de Constitución, por lo menos 30 años primeros, vivimos los ecos de ese pacto. Pero ahora estamos en otro momento. La verdad es que en el siglo XXI hemos entrado en otro paradigma y hay que decir, el sistema democrático, no solo en España, en todo el mundo, vive momentos de crisis agónicos, de tensión, de contradicciones bastante graves. No solo en España, basta elevar una mirada por encima de nuestras fronteras y veremos que la situación mundial, fijaros en Estados Unidos, que tendría que ser faro, ¿no? en tantos aspectos como lo ha sido, en la Europa central,
bueno, en Francia, no hay ningún país que se libre. Los problemas de liderazgo, las faltas de la polarización, el desencanto. El fenómeno está muy extendido. Hay una enfermedad que corre por todo el mundo democrático, ¿no? Es necesario tener en cuenta este contexto. El segundo punto de partida es, ¿y por qué ocurre esto? Hay varios factores, pero uno de ellos muy importante, y aquí sí que tenemos que hacer un análisis marxiano, tener en cuenta las condiciones, los condicionantes económicos. Es que en el siglo XXI llevamos dos crisis económicas globales muy profundas, ¿no? Sobre todo la crisis a partir de Lehman Brothers y luego la pandemia, que todavía, digamos, hemos aparentado como que no, porque la respuesta ha sido más bien de expansión económica, no de contracción, pero todos sabemos que al final o sea, tendremos que pagar las deudas, ¿no? Hemos incrementado la deuda pública, el déficit es más, estamos ya más cerca de los 2 billones en España de euros que es una deuda que tendrán que pagar nuestros hijos, bueno, los intereses de la deuda, pero bueno, esto hablaremos. Estamos arruinados. Hay una democracia de las vacas gordas y hay una democracia de las vacas flacas. Cuando antes del año 2000 éramos ricos y no lo sabíamos. En realidad no lo éramos y faltaba mucho por redistribuir, pero había dinero, había crecimiento, había cierto optimismo, ¿no? Hay una democracia de las vacas flacas. Cuando, digamos, hay tantas personas que no llegan a fin de mes, claro, ya las promesas, si os fijáis, la idea democrática es una idea utópica, tiene un cierto sentido emancipatorio, o sea, la gente quiere más democracia porque quiere vivir mejor. Pero si tú estás en un sistema que dice que es democrático, pero no llegas a fin de mes, ves que tu sueldo no da ni siquiera para pagar las necesidades, que los jóvenes no pueden alquilar o comprar ni siquiera alquilar una casa, no pueden emanciparse, pues dicen democracia, esto era la democracia, ¿no? O sea, ya el futuro ya no es lo que era, ¿no? O sea, la democracia ha perdido su caudal emancipatorio. Nosotros, los que estamos aquí, que ya tenemos alguna edad, hemos visto que la democracia, la idea democrática para nosotros ha sido en realidad el leitmotiv de nuestra vida y hemos visto el progreso, también las dificultades y el lado oscuro, pero básicamente el progreso, basta pensar cómo vivían nuestros abuelos, cómo vivimos nosotros, incluso nuestros padres, ¿no? Sobre todo los que tenemos más edad. O sea, ha habido un giro copernicano. Es un país que no lo conoce, ¿no? Ni la madre que lo parió, podríamos decir. O sea, un giro de 180 grados. Pero nuestros hijos, que por un lado pues tienen acceso a cosas que nosotros no teníamos, ellos viajan normalmente, tienen un nivel de vida muy superior, pero sabemos que muy probablemente van a vivir peor que nosotros, o no, porque también es verdad que en general cuando sacamos la bola de cristal no solemos acertar, pero en todo caso ya el futuro está repleto de amenazas, es negro. Cuando tú pones una cortina negra hacia el futuro, empiezan los problemas muy graves, ¿no? Y luego con la crisis económica, ¿os acordáis? De 2007-2008, que nos desayunábamos con la prima de riesgo cada mañana. O sea, no, la prima de riesgo ha subido. Teníamos un familiar que no conocíamos, pero resulta que era un familiar muy importante, la prima. Vamos a prima de riesgo que ya no se cayó mal, era del rama de la familia esas que siempre te cae mal, ¿no? Y entonces ya comprendimos que toda la idea democrática se basaba en la idea de que todos éramos contribuyentes, ¿no? Nosotros pagamos nuestros impuestos y luego eso se redistribuye, se devuelve en servicios públicos, en gasto público. Pero entonces comprendimos con nuestra prima, nos vino a abrir los ojos y a decirnos, no, 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 si no somos contribuyentes, somos deudores. ¡Ay, Dios mío, qué pena! Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues funciona que el Estado español, si ahora mismo no saliera a comprar deuda, es decir, si no acudiera a préstamos que le ofrecen grandes fondos internacionales, otros estados, China y otros, bueno, en fin, todo eso que más o menos intuimos y nos maliciamos, si no saliéramos cada año en busca de dinero, no tendríamos para pagar los salarios de los empleados públicos, ni, por supuesto, la educación pública, la sanidad pública, ni nada. Podríamos, a lo mejor duraríamos con nuestras reservas 3 meses, 4 meses, ¿no? Eso es lo que intentó los griegos de Chipras. No, nosotros, Varoufakis, que se pusieron soberanos y dijeron, no, hombre, nosotros vamos a depender de esta gente internacional, claro. Cambiaron al día siguiente cuando entendieron de cómo funcionan las cosas. Las cosas es que nosotros acudimos a préstamos y en realidad vamos acumulando la deuda
y los mercados nos dan el dinero solo si les damos la impresión, y ahí está la prima de riesgo, de que les vamos a devolver los intereses. Los intereses. Pero los intereses son extraordinarios, son desorbitados. Yo recuerdo Junta de Castilla y León, 10.000 millones de presupuestos, Consejería de Sanidad, pues casi 5.000 millones, la de Educación 2.000 millones, la tercera consejería era la deuda de los intereses, y eso que Castilla y León apenas se endeudaba, estaba bastante saneada, y aún así era el tercer gasto, cerca de 2.000 millones de euros, lo que había que dar cada año para devolver el préstamo que pedíamos el gobierno de Castilla y León para las competencias en el ámbito estatal, disparado y creciendo, ¿no? Porque cuando tenemos una generación de políticos irresponsables que no contienen esto, o sea, irresponsables por un lado y tácticos por otro, o sea, también se dan cuenta de que si un político fuera responsable, duraría en la Moncloa una semana o dos, claro, pues, porque evidentemente todo se basa en la ficción de que hay que crear derechos, hay que expandir derechos, de que hay que dar, siendo así que somos pobres y que vivimos y seguimos viviendo por encima de nuestras posibilidades. Es verdad que si fuéramos conscientes de eso, con el dinero que tenemos podríamos redistribuirlo mejor, hacerlo, pero eso significaría sacrificio, esfuerzo, etcétera, que ese es un lado que en el que no estamos educados, porque si os fijáis, nuestra democracia está muy bien, la española no tiene nada que envidiar a cualquier otra democracia, pero la cultura democrática española está bajo mínimos, porque solo, digamos, los partidos políticos, todos ellos, halagan, intentan halagarnos, nos mienten, porque en realidad la gente no estaría dispuesta a aceptar la realidad. Hay un umbral de realidad soportable. Entonces, entonces, todo es lo que los políticos, el Estado, las instituciones pueden hacer por nosotros, pero nadie hace una apelación a lo que nosotros podríamos hacer, no ya por las instituciones, por los demás. Es decir, la idea de solidaridad, etcétera, la idea de responsabilidad. O sea, tenemos un derecho constitucional muy boyante, muy potente de las libertades individuales, de lo que se me debe a cada persona, pero no tenemos un derecho constitucional de la responsabilidad, del bien común, de la mirada. No, porque para tener eso, claro, tendríamos que tener líderes con muchísimo carisma. Solo los líderes con un enorme carisma social son capaces de pedir sacrificios a la gente. Bueno, en todo caso. Por eso la idea de posverdad era tan clave, en política. La posverdad no es simplemente una mentira. La posverdad es una mentira que yo acepto como verdad porque soy incapaz de tragarme la verdad. Es otra cosa, no es solo que se mienta, es que todos estamos en la conspiración de la mentira, porque no podemos aceptar otra cosa, ¿no? ¿A quién se le ocurre? ¿Os imagináis un líder político que dijera, señores, aquí esto no da de sí, no vamos? Todos ellos saben que vamos huyendo hacia adelante. Somos como ese camarero con todos los platos chinos que se van cayendo y va cogiendo uno mientras tira, empuja a otro, ¿no? Hasta que ¡buaf! Haya otra crisis global, que la habrá inevitablemente. Entonces, ¿no? En fin. Pero claro, ¿quién puede seguir? Por esto ya lo decía Schumpeter en el 49, cuando hablaba sobre qué era la democracia. Decía, lo decía en el 49. Decía, el líder en democracia va a montar un caballo, va pendiente no de dirigir el caballo donde él quiere, sino va pendiente de no caerse del caballo. O sea, porque además, si os fijáis, las reformas que habría que introducir en casi cualquier campo, ¿no? En el educativo, en la reforma de la administración, en la tecnología, etcétera, todo, cualquier campo, son reformas de calado que van más allá de 4 años, 8 años. ¿Qué político puede pensar más allá bueno, en este momento casi de la semana que viene, ¿no? O sea, la próxima derrota parlamentaria, o sea, estamos atrapados en el... Bueno, este es el contexto, ¿no? Decía Antonio Machado en Juan de Mairena, lo corriente en el hombre es la tendencia a creer verdadero cuando le reporta alguna utilidad. Por eso hay tantos hombres capaces de comulgar con ruedas de molino, que es la posverdad, ya definida por Machado antes, ¿no? Bueno, en este contexto tan delicado, eh, eh, hay enemigos de la democracia. Los tradicionales enemigos de la democracia, los sistemas fundamentalistas, ¿no? Los religiosos, los sistemas marxistas, ahí donde subsisten, las dictaduras militares, todo esto, estos ya no son tan peligrosos, ¿no? Sobre todo, no son muy creíbles, ¿no? Los enemigos de la democracia son internos, son más útiles.
el enemigo de la democracia por antonomasia es el populismo, el populismo, el populismo. De esto es lo que habla. Claro, no hablo del populismo. Todos los partidos políticos, todos los líderes tienen que ser populistas en el sentido de halagar los oídos del electorado para resultar elegidos. No se puede ser político y no ser populista periódicamente en alguna medida, no, pero no hablo de ese populismo, digamos, fisiológico. Esto es como el colesterol, hay un colesterol inevitable, bueno, incluso, y luego hay un colesterol malo que colapsa las arterias. El que colapsa las arterias es el otro populismo. El que mejor ha descrito lo que es el populismo, desde mi punto de vista, hay muchos autores, lo puedes imaginar, es Rosanvallon. Pierre Rosanvallon, que tiene un libro sobre esto del año 2020, ¿no? Él identifica algunas causas del populismo que arranca en todos los países de muchas maneras distintas, pero próximas, a partir de del año 2000. Este populismo es muy del siglo XXI. Y él dice que una de las causas es que los populistas apelan a lo que llama los perdedores de la globalización, entre los que sitúa a las personas que viven en zonas de decadencia industrial o de agricultura y ganadería, con ingresos y estudios inferiores a la media, poblaciones indignadas con un sistema que les condena a ser invisibles. Él dice, el pueblo se volvió inhallable, con miedo a perder su identidad tradicional por miedo a la llegada masiva de inmigrantes. Eh, los perdedores de la globalización, ¿no? Emergen. O sea, los populistas se dirigen a aquellos a los que los partidos tradicionales, los mensajes tradicionales, no llegan, ya no llegan, porque han estado gobernando y no han conseguido alegrarles la vida de alguna manera a todos estos perdedores, ¿no? En Estados Unidos a Trump se habla de la white trash, la basura blanca, ¿no? Que son como la basura negra, pero o sea, estos perdedores de la globalización, ¿no? Son votantes fieles, entusiastas de Trump, que les ofrece todo lo que les ofrece, ¿no? Luego el abismo que se ha ido abriendo entre la clase política y la sociedad, ¿no? El reclutamiento de los políticos, hablábamos antes, ¿no? La política cada vez se hace más profesional, con lo cual la gente tiene que dedicarse solo a la política, con lo cual depende de estar en el cargo para poder subsistir y tener un empleo, con lo cual es más dócil a los que están allí. El abandono de la gente más dinámica. ¿Quién se mete en política hoy? Meterse en política hoy, de momento tienes que tener un currículum vitae más puro que Santa María Goretti, ¿no? O sea, porque o sea, se van a meter contigo constantemente, en fin, ¿no? Yo solía decir que ya no estoy en política porque estaba harto de que toda la gente dijera cosas de mí a mis espaldas horribles que eran ciertas. Pero bueno, sí, pero o sea, hay que tener mucho ánimo para meterse en algo que huela a política, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Pues a lo más tonto de melonar. Es así. Yo les he conocido a muchos de ellos y veo a muchos políticos, también hago una reivindicación, mucha gente de muy buena voluntad, con muchas ganas de hacer las cosas bien, ¿eh? O sea, yo no me he encontrado, en realidad, de mi paso por la consejería, por la política, fueron 4 años, hice el máster en política, no me sorprendió mucho la política, o sea, los políticos, es verdad que luego en España cada político está en su partido como si fuera una secta, una cofradía, la familia, pero la familia siciliana y tal. Pero bueno, eso cabe, como club de fútbol, si uno es del Madrid radical, quiere que pierda el Barça, y es que es igual, da igual que el Barça tenga, o sea, jamás va a encontrar ningún mérito en nada que venga del Barça y tal, es una cosa así muy, muy española, muy tal, porque os decía antes, somos demócratas sin cultura democrática, claro. En España no tenemos una tradición de cultura democrática, ¿no? Yo siempre digo que así como los italianos es un pueblo que gira sobre la idea de belleza, eh, la belleza, ¿no? Y luego en la política ellos pues son capaces de ponerse de acuerdo al final, cuando es un desastre la política italiana, muy parecida a la española. Nosotros éramos más ordenados que ellos, ahora ya somos como ellos o peor, pero ellos luego son capaces de ponerse de acuerdo y te ponen a un presidente de la República que es un tío neutro, que sabe de qué va la cosa, no se la juegan. Ya lo han hecho 2 veces. Aquí en España os imagináis que los políticos que tenemos se pusieran de acuerdo en poner a alguien, o sea, ciencia ficción, ¿no? Los italianos juegan con la belleza, al final queda todo. Nosotros, sin embargo, los españoles, la idea que nos mueve, es la que gravitamos, es la verdad.
por eso somos la verdad, porque tenemos un trasfondo católico o quizá anterior, yo qué sé, puede ser, pero es muy arraigado. Nosotros queremos, por eso los otros partidos no simplemente son distintos y están equivocados, es que son herejes. Es que hay que hacer un cordón sanitario, es que son intolerables, es que atacan la democracia, es que son herejes, o sea, realmente, y no les quemamos pues porque ya no dejan matar cerdos en la matanza, pues imagínate quemar, pero vamos, se lo merecían, ¿no? O sea, entonces, todos son cordones sanitarios, de todo el mundo poniéndose de cordones sanitarios, la verdad, somos un pueblo de inquisidores, ¿no? Por eso queremos convencer, ¿no? Y vencer. Pero por goleada, por 1000-0. O sea, claro, la democracia tiene esta cosita de, bueno, yo cedo en esto, tú cedes en esto, nos entendemos, ¿no? Esto empieza a ser considerado casi como malo, como débil, vuelven los valores duros, fuertes, rocosos, ¿no? Los que llevaron a las guerras, claro. Ahora hay guerras de otras maneras, conflictos de otra manera. Bueno, en fin, 5 elementos tiene para Rosa Malone, solo los cito para que vean lo del populismo, porque es un concepto denso. El populismo tiene una concepción del pueblo que distingue entre un ellos y un nosotros dentro de la misma comunidad política, ¿no? La polarización, o sea, la esencia de los populistas es la polarización, pero la polarización radical, un ellos y un nosotros. Por supuesto, nosotros somos maravillosos y somos víctimas, nos oprimen y los ellos son, bueno, la plaga que le faltó a Egipto. Y además, a los otros es legítimo odiar. Es legítimo, o sea, hay aquí un giro, ¿no? Se ha legitimado, se ha normalizado una moral del asco. Es legítimo odiar a los inmigrantes. Esto nos trae Vox. Esto, no, que es un populista. O sea, es que es legítimo ya. O sea, ya incluso las posturas de lo políticamente correcto se saltan ya, ¿no? Se normaliza, tal. O la casta o toda esta historia. Bueno, un ellos y un nosotros. ¿Quiénes son los malos? Pues como yo os diré, hay 3 populismos en España. 3. De derecha es Vox, de izquierda es Podemos y luego los independentistas, que son también un populismo. Para Vox, los otros son la casta, perdón, para Vox son los inmigrantes, pero también los independentistas, porque ese populismo, bueno, para Podemos es la casta y para los independentistas son los españoles, o mejor dicho, el Estado español, ¿no? O sea, los sellos están. Segundo, una teoría de la democracia. Para los populistas, lo preferido es lo que ellos llaman la democracia directa, los círculos, la conversación. Vimos el espectáculo de Podemos. No había, o sea, no ha habido un partido más, bueno, sí los hay, son todos iguales en ese sentido. O sea, más autoritario de los dirigentes, de los 6 o 7, o sea, o del líder más avanzado para la Iglesia, ¿no? Era un dictador, vamos, bananero. Pero hasta un referéndum para ver lo del chalet, o sea, una cosa inverosímil. Pero la democracia directa, la elección, esta cosa, ¿no? Claro, ¿qué ocurre con esto? Que se deslegitima las instituciones democráticas de control, ¿no? Los jueces. Los jueces y las instituciones de control son para los populistas como el ajo para los vampiros o la kriptonita para Superman. Es el enemigo total. Claro, porque no los controlan. Toda la crítica de los populistas a los jueces es, oiga, ustedes no se han elegido, pero ustedes hacen política al condenarme a mí por todas mis fechorías. Porque claro, no aceptan una sentencia Pero bueno, ni en España, claro, es toda la... Bueno, por ejemplo, en México. Ahora en México es terrible porque López Obrador, que por fortuna ya se va, pero bueno, que le quieren tanto allí, arrasado, porque ha estado de campaña electoral permanente, un populista, y ha dado un sueldito pues a la gente con menos recursos, lo cual, por un lado, dice que bien está, aunque, en fin, de punto de vista, bueno, que no voy a entretenerme, pero ahora se va con una reforma de la Constitución, porque tiene las mayorías en las 2 cámaras, en la que va a echar a todos los jueces profesionales de México y todos los jueces mexicanos, todos, porque hay algunos países donde algunos magistrados eligen, Estados Unidos, está, pero todos van a ser elegidos por el pueblo, claro, con unas mayorías de Morena de su partido, va a salir todo morenado, o sea, todos los morenos van a estar de jueces, ¿verdad? Porque claro, los jueces se opusieron a muchas barbaridades que intentó de todo tipo, o sea, ¿no? Porque los jueces independientes son el Estado de Derecho, o sea, es que el Estado, cuando hablamos de Estado de Derecho,
jueces independientes. Eso es el Estado de Derecho, básicamente. Así que esto es la democracia, las democracias directas, que eso es mentira, no existe, pero lo saben, en toda la teoría política se sabe, la democracia directa es demagogia. La democracia solo puede ser representativa. Y es verdad que eso genera problemas en los partidos políticos, que son parte del problema, son parte de la solución, son parte del problema también. Pero lo que la llamada democracia directa es demagogia y autoritarismo con disfraz, pero eso está tan demostrado. Bueno, no sé si... Es verdad que cuando pensamos en democracia, seguimos pensando, pues elegimos todos, bueno, sí, pero esto no es, un país no es una clase de la Facultad de Derecho, no es un grupo, es otra cosa. O sea, la democracia directa no existe, es un bulo. Es un bulo, ¿no? En fin, bueno, lo del referéndum. Tercero, la representación. Ellos tienen otra idea de representación. Si os fijáis, los populistas buscan una representación de líderes carismáticos. Es la identificación de una persona con el pueblo, superador de la mala representación tradicional. Por eso todos los populistas siempre dicen una cosa: nosotros no somos políticos. ¿Qué es lo que decía Franco? Y el franquismo y todos los... pero si esto está inventado, si es que si está más inventado que tal, porque la gente... Está inventadísimo, ¿no? Ellos no son políticos, ¿no? No, gobiernan el país, pero no son políticos, ¿no? Es maravilloso, o sea... Luego, en política económica son proteccionistas, claro, porque han visto, es verdad, que uno de los temas de la globalización económica, los estados son demasiado insignificantes en el ámbito internacional, desde el punto de vista económico, son demasiado pequeños, los estados son demasiado grandes en el ámbito interno para administrar la complejidad cultural y la diversidad, que es donde está el énfasis actualmente en la diversidad. Ya nadie quiere ser igual a nadie, todo el mundo quiere ser diferente, quiere reivindicar una historia de discriminación y de oprobio y inmediatamente pasar por caja para ser compensado, ¿no? Esto es un poco el paradigma en el que estamos, ¿no? El nosotros es lo que está fuera de... No hay nosotros, no hay, ¿no? Ni se le espera, ¿no? Y tal. Y por último, claro, una política basada en pasiones, emociones. No sé si habéis leído el libro de Isia Berlin sobre el romanticismo en política. Él decía ya, bueno, ya con la Revolución Francesa y tal, entra el romanticismo, las pasiones, la idea nacionalista es romántica, no es racional. Pero bueno, estamos ya en el paroxismo, ¿no? Todo es excitar, pasiones y emociones, con los relatos de complot judeo-masónicos, muchas veces, por supuesto, clave la comunicación, la construcción del relato, ¿no? Esto es clave. Muchas veces tomando elementos que son ciertos, porque, por ejemplo, en el análisis de Podemos, pues muchas cosas sobre la insatisfacción de la gente económica acertaba, pero claro que acertaba. Si el problema es, ¿y ahora qué hacemos? El demonio está en los detalles, ¿no? En el cómo, no en el qué, ¿no? Eh, eh, Relatos de sentimientos de abandono, informaciones, desinformaciones, escándalos, la élite que mueve los hilos por debajo, el malfare, o sea, toda esta especie el Estado profundo, el Deep State, ¿no? Tal, que efectivamente algo habrá, pero en España, como son tan malos vídeos de espionaje, nos enteramos de todo. Pero bueno, sí, Pepe Gotera y Tilio, más que 007, la verdad, ¿no? Tradicionalmente digo, ¿no? Rasson cita a Tocqueville, dice: una idea falsa, pero clara y precisa, tendrá siempre más fuerza que una idea verdadera y compleja. Pues si os fijáis, las ideas populistas, qué sencillas son, ¿no? En Podemos la casta se queda con todo. Claro, y es que es verdad que han aumentado las brechas de desigualdad. Los independentistas catalanes, es que si fuéramos independientes, Cataluña sería la Dinamarca del Sur, porque nuestro dinero queda aquí, que es ahora lo que están negociando, y veremos hasta dónde llegan, ¿no? Ahora por abajo, por supuesto, además son pactos que eran secretos en parte, a saber. Y para Vox, pues la culpa de cómo estamos españoles, pues son los inmigrantes y también son los independentistas catalanes, vascos y tal. O sea que aquí es fácil. ¿Cómo resolvemos los problemas? Echando la culpa a estos, los enemigos, los otros y tal. Bueno, ¿no? Hay populismo de izquierda. Los populismos de izquierda se basan pues, en las viejas ideas marxistas, pero presentadas de modo actual, contemporáneo, ¿no? Con esta agilidad, con esta eficacia. Pues Pablo Iglesias es un líder carismatísimo. O sea, ¿quién puede negar eso? O sea, realmente es un tipo con un carisma político, lo fue, ¿no? Ahora ya.
tal, extraordinario, como, sin duda, ¿no? Es difícil, y la manera que tenía de narrar las cosas, pues te convencía, pues claro, sí, sí, porque hay una parte de verdad, luego llega, ¿y cómo solucionamos esto? Pues poniendo, claro, luego llega, le toca gestionar el ingreso mínimo vital o tal, claro, y se le hace bola, porque claro, esto además la aburre. Y dice, no, no, pues a mí lo que me gusta es agitar y salvar a la patria, ¿no? No estos detalles de la gestión y todas estas cosas, ¿no? Claro, bueno, en fin. En España, como éramos pocos, parió la abuela y tenemos al Alvise Pérez este, que claro, ha aprovechado ya un cierto descontento de los de Vox, porque como ya se han ido, y de todos, claro, pues luego, como ya gobiernan y ven que la gente puede ver que en realidad gobiernan y el gobierno pues tiene, se puede hacer lo que se puede, a veces se hace menos también, ¿eh? Pero tampoco se puede hacer mucho, mucho más de lo que tal. Pues claro, ya, pues hay que ir a por el voto cabreado, y el voto, y además aprovechando la elección europea, a mí me da la impresión de que este va a ser una moda más. Bueno, porque este además es puro marketing, ni siquiera es un facha clásico como son los de Vox. O sea, no, es un oportunista, es en el patio del Monipodio, ¿os acordáis de esto de Quevedo? Pues eso, de una panda de pícaros, truanes y truchimanes, ¿no? Entonces, un poco buscando ahí su cuota, en fin, bueno, entonces, en fin. Eh, bueno, en fin. Estos tres populismos son preocupantes en nuestro país, porque, por ejemplo, reformar la Constitución, reformar las autonomías, reformar cualquier cosa, pasa por el acuerdo del Partido Popular y del Partido Socialista. Y de hecho, en los 30 primeros años que ellos se gritaban como si fueran el peor mal del mundo, pero se ponían de acuerdo en muchísimas cosas y el sistema fue funcionando. Todo se rompió cuando el partido, o sea, el acuerdo fundamental de la fórmula del Estado social, de la derecha civilizada y de la izquierda civilizada, ¿no? Eso es lo que ha hecho saltar todo por los aires. Nuestro demonio de familia principal en España, como sabéis, es el tema territorial. Ahí tenemos un problema de una enorme complejidad histórica y además pues se ha manejado pues como se ha podido, la verdad. Porque España es compleja. Decía Ortega, España tiene un profundo corazón múltiple. Y lo tiene. Y si no lo tenía en 1978, lo tiene en 2024. Porque Cataluña se ha creado en estos años, el 78 y el 24. Había algo antes, pero lo que ha habido después, el desarrollo es extraordinario, ¿no? Entonces, tenemos un estado de las autonomías que ha funcionado durante 30 años de modo razonable, con errores, sí, errores. Por ejemplo, pues tener 17 comunidades autónomas es una barbaridad y un disparate. Tendríamos que tener 8 o 9. Alemania, casi el doble de población, tiene los mismos länder que nosotros, ¿no? Las comunidades uniprovinciales no tienen ningún sentido. No sé si algunos sois de La Rioja, Santander. Es verdad que ser uniprovincial ha hecho que manejen más dinero público. Por eso León quiere ser una comunidad uniprovincial, porque es el sueño de todos de ser funcionario de las Cortes o del gobierno regional. O sea, depender de un salario público. Claro, es un sueño húmedo, que eso yo también lo entiendo, pero vamos, si el desarrollo viene, bueno, vamos a hacernos todos funcionarios, que es un poco, o empleados, o sea, depender de una, que es un poco también a veces lo que propone Sumar, ¿no? Depende, pues todos, la pensión, el salario básico, ¿verdad? Y todos vivimos, la renta es una mala lectura de las ideas de la renta universal, digamos, de ciudadanía, de las teorías económicas, ¿os acordáis? Que son minoritarias, que por cierto se han ensayado en Finlandia, en otro país, no sé si sabéis, porque es verdad que la revolución tecnológica va a fragmentar aún más el mercado de trabajo, de modo que solo las personas que sean capaces de aportar algo a los ordenadores van a poder tener trabajo de calidad en el futuro, pero y van a ser pocas, ¿no? O sea, y todos los demás de servicio. O sea, es realmente lo de Orwell, de los blancos, los azules, tal, joder, es que vamos derechos, ¿eh? Pero bueno, en fin. Y entonces, claro, la solución es, oiga, pues que los ordenadores paguen impuestos, las empresas los beneficios. O sea, hay que redistribuir y la gente, no, la gente tiene que trabajar. O sea, estamos en un cambio de paradigma total, total, total. Bueno, por no hablar de la revolución genómica, de la posibilidad de edición del genoma humano, de hacer de la posibilidad de que nos implanten
artefactos criminales digitales que nos mejoren y a la vez nos conviertan, ya no seremos seres Igual. humanos del todo, digo, sino algo híbrido, ¿no? O sea, porque si os fijáis también, las cuestiones principales que estamos viviendo son antropológicas. O sea, estamos entre los animales a los que cada vez les valoramos más, lo cual es un gesto de humanidad. Pero claro, a ver si no nos pasamos algo y valoramos lo digital, y la inteligencia artificial, lo que nos viene por ahí, y en el medio está el ser humano, que es justo al que no valoramos. Le denostamos, quizá porque le conocemos bien. También yo me parece bien que se critique al ser humano porque yo soy uno de ellos, ¿no? O sea, pero claro, hay una desconsideración sobre lo humano. O sea, ¿y qué es lo humano ahora? O sea, la pregunta sobre la persona en este curso dentro de 30 años, cuando ya celebremos los 66, va a ser una ponencia totalmente diferente a la que se ha dado hoy, porque la realidad nos desborda, ¿no? Bueno, entonces, bien, ha funcionado, ahora no funciona. ¿Hay que dar alguna singularidad a Cataluña? Sí, la tiene ya, sí. ¿La que quieren los independentistas? No, no, porque ellos precisamente hacen de la reivindicación su modus operandi, ¿no? Me preocupa bueno, la coyuntura ya ni hablo. Sobre la ley de amnistía, tengo un artículo que se lo pasaré a Luis, escribí un poco así más jurídico. Estuve en el Senado hablando en contra, me parece una cacicada de Manuel, pero de Manuel. Pero bueno, os puedo pasar el artículo, ahí sale lo que... Pero más allá de la coyuntura, más allá de la amnistía, porque a mí incluso la amnistía está ya amortizada. Lo verdaderamente preocupante es el referéndum de autodeterminación, que eso además no cabe en la Constitución, porque nuestra Constitución prevé un referéndum consultivo no vinculante que pudiera ser para un territorio. Pero incluso aunque que ahora con la legislación, la ley que tenemos, no permitiría hacerlo para el tema catalán, pero se podría modificar esa ley. Pero luego, imaginaos que sale, sí, mucha gente en Cataluña queremos la independencia, pero es que entonces hay que reformar la Constitución. Y hay que hacerlo por la vía del 168, que significa, las Cortes actuales aprueban la reforma, la independencia, por mayoría de 3/5. Luego, que es casi unanimidad, se disuelve, elecciones nuevas, 3/5, y luego referéndum de la reforma, la independencia de Cataluña o donde sea, por todos los españoles. Es intransitable. Yo a veces he pensado que la Constitución, los grandes ideólogos que estaban detrás eran franquistas reconvertidos, como sabéis, Torcuato Fernández Miranda y otros. Y estos tenían muy claro, o sea, ya habían venido de procesos muy traumáticos en España, y la verdad es que ataron y bien ataron. O sea, comprendo muy bien cuando los independentistas dicen, es que es intransitable lo que nosotros queremos, pues la verdad es que sí, es intransitable. Y es que lo hicieron adrede precisamente para que fuera intransitable. Y por cierto, los catalanes del momento lo votaron mayoritariamente la Constitución, pero es intransitable. Pero aún así, jugar, es que cada vez que juegas con la gente, como se ha jugado ahí, es como sacar la pasta de dientes del bote, a ver cómo lo metes luego ya. O sea, es que vas dejando, o sea, cada vez que hay una manifestación masiva, eso luego en política tiene consecuencias nefastas. O sea, es que aquella manifestación de las millones de personas pidiendo aquello es lo que generó el proceso. O sea, ese es el aliento que movió el barco después de esta gente que... O sea, cuidado a ver si luego vas a mover unas 4 hojas de papel. Dice la Constitución, cuando la gente, ¿no? Y en España falta cultura democrática. Bueno, y acabo ya, porque podríamos hablar muchísimas cosas. No me gusta tampoco otro enemigo pequeño de la Constitución, es el pensamiento de izquierdas que niega legitimidad a nuestra Constitución, porque dice que es hija del franquismo y que en realidad la Constitución legítima era la de la Segunda República. O sea, eso es muy disolvente de la legitimidad. Claro, eso los jóvenes, a mí me preocupa más los jóvenes, porque ya la gente de cierta edad, incluso los independentistas de cierta edad, yo creo que son básicamente cínicos, pero los jóvenes independentistas son fanáticos, iluminados, o sea, porque se lo creen de verdad y al 100%, y no se dan cuenta de que mover un solo centímetro de territorio en la historia, eso genera, cada centímetro de frontera en el mundo tiene detrás 8 guerras, 20 conflictos, 70, o sea, no se toca. Vosotros, algunos sois funcionarios aquí. ¿Qué es lo peor de lo que puede pasar en una administración pública? Que se mueva al despacho de alguien.
¿no? O sea, si tú mueves el despacho, mira, este es el despacho, pero ahora lo vamos a cortar, vamos a ver, esto es la Tercera Guerra Mundial, pues imaginaos esto mismo, pero en versión catalana, o sea, y por eso esto del independentismo amable, friendly, bueno, ya, bueno, ya, digamos, por favor, ya, si sois fuertes debéis hacer, violentarnos, pero por favor, violadnos, pero no nos recitéis palabras de amor mientras, ¿no? O sea, no, es que bueno, porque todo, por supuesto, todo el proceso es de una mentira, de una ignorancia suprema, porque uno de los graves problemas que tenemos en España es la ignorancia sobre política de la ciudadanía. Es que la ciudadanía está horripilada con la política. Claro, es que al final se presenta un sujeto como Alvise Pérez y le votan, ¿verdad? Es que hay mucho votante ahí, y mucho de Vox, y de Menentistas, y de Podemos, ¿no? Es que les votan. Y es que estos señores no traen nada bueno, solo enredan, solo impiden, porque además polarizan, y arrastran al bebé a sus tinieblas y arrastran al bebé a las tinieblas por otro lado. Radicalizan todavía más los discursos. Es que es justo, es como curar a un borracho con whisky. O sea, esta gente es el whisky de los borrachos. O sea, y claro, tienen votando, la gente no tiene cultura política en España. Los jóvenes, yo que enseño Derecho Constitucional a mis alumnos, yo estoy seguro que cuando yo les explico Constitucional, luego saben menos todavía y tienen menos. Todavía, pero no. En fin, esto. Pero bueno, ¿todo es malo? No. Hay un mercadillo aquí delante. He preguntado por las camisetas de fútbol. ¿Cuánto valían? Y me han dicho que todas la tenían del Madrid, tenían incluso por una Bellingham, de Mbappé no había llegado todavía, tenían 20 euros. Pero la camiseta de la selección española de fútbol valía 25 euros. O sea que hay motivos para la esperanza. Muchísimas gracias. Bueno, hablamos. Bueno. Sí. Bueno, pues iniciamos el turno de preguntas. Eh, pues venga, Carmen. Bueno, yo no sé si me voy a saber expresar en estas cuestiones políticas, pero bueno, usted ha hablado precisamente del tema de los jueces. Y ahora estamos asistiendo a algo que, no sé, yo desde mi ignorancia voy, yo no tengo derecho ni nada por el estilo, pero sí que soy ciudadana, soy votante y me alucina todo lo que estamos viendo. Es decir, no sé si podemos hablar abiertamente de estas cuestiones, pero a mí me encantaría que nos dijese cómo ve la cuestión, porque qué ha pasado con el Tribunal Constitucional, qué está pasando. Claro, es que ahora me metería a preguntar todo esto. ¿Qué pasa con esto de los seres de Andalucía? Que estáis bastante sevillanos. Es decir, todo el tema de la independencia de los jueces, que además ha destacado clarísimamente como algo, como un pilar fundamental de la democracia, como por otra parte teóricamente sabemos, ¿qué está pasando ahora en España? Porque me parece que es gravísimo todo lo que estamos viendo y estamos hablando de populismos y tal, pero no, todo el tema de cuando este señor que nos preside se retira esos días a meditar y demás, eso es una manipulación sentimental atroz. Yo hice una crisis existencial con eso, de verdad, en serio. O sea, no me lo podía creer, pues sabía que no seguiría, pero con esa chulería, perdón que habla así, pero es que es así. Vuelve y dice, me quedo. Yo pensé que era de verdad el incendio del Reichstag. O sea, no, de verdad. Estuve 2 días casi a punto de decir, me dejo morir. No. Bueno, como estamos así un poco en familia, me permito la libertad de preguntar estas cosas con de manera tan directa, ¿no? ¿Nos puede decir algo sobre esto y darnos un poco de luz, por favor? Eso va a ser difícil. Sí, es un tema crucial. Bueno, lo de Pedro Sánchez está muy bien, porque ha creado, tenemos los funcionarios, tenemos los moscosos, los canosos y ahora tenemos los begoños. Que, digamos, yo creo que tendrían que darnos varios días para reflexionar. Cuando tengamos un tema que afecte profundamente a nuestro amor, pues nos tendrían que dar 3 o 4 días para pensar sobre ello. Que seguramente, yo creo que Yolanda Díaz seguramente lo va a reivindicar, porque es otra cosa de más madera, ¿no? En fin, es un espectáculo. Es considerar
como un cortijo, como tu cortijo, ¿no? Es una falta de respeto, decoro institucional. En fin, es terrible. Bueno, he preferido no hablar del presidente de cómo achucha al Parlamento, en fin, a todas las instituciones, y luego encima se queja de eso mismo que él. Bueno, ahora por no hablar de la ley contra los medios que le critican, es un puro disparate, en fin, es una cosa desastrosa. Pero bueno, por hablar de los jueces. A ver, ¿los jueces en España son independientes? Sí, totalmente. Hay 3 escenarios críticos donde hay dudas. 3. Son muy importantes, pero solo son 3. Esto conviene porque hay jueces de todo tipo. En esta ciudad hay jueces que están todos los días. La independencia tiene que ver con la capacidad de emitir un juicio propio sin interferencias de otros poderes. La imparcialidad se refiere a las partes que conflictúan en el proceso. El juez tiene que ser imparcial respecto de la. Pero bueno, ¿los jueces son independientes e imparciales en España? Sí, todos, todo el tiempo. Hay 3 escenarios donde se plantean dudas. Uno, muy importante, Tribunal Constitucional. Claro, vemos la ley de amnistía, ahí va a llegar el Tribunal Constitucional. Vemos lo de los seres, ahí llega. Bueno, claro, es verdad que el Tribunal Nacional, el presidente actual de gobierno no ha inventado la parcialidad. El PSOE y PP han estado en esto desde hace por lo menos 20 años, con magistrados muy dóciles, ¿no? Digamos que ya la última barrera, la renovación de los 2 que vienen de Moncloa, ya es estética, ya solo le ha faltado poner al presidente a un animal doméstico de compañía suyo ahí, a su gato, a su perro, básicamente para que ladre cuando él diga, ¿no? Y eso es tremendo, porque eso genera una crisis terrible. Pero bueno, eso forma parte también del debate de las justicias constitucionales, del papel del Tribunal Constitucional. Ahora de repente todos lo hemos descubierto dramáticamente, ¿no? El Tribunal Constitucional fue el que nos defendió frente a los independentistas del golpe de Estado de los independentistas catalanes. Durante años, por unanimidad, y eso que era gente del PSOE y del PP, fue votando. O sea, que ha cumplido impagables funciones. Ahora está en otro momento. Pero yo me temo que cuando haya renovación, el PP, bueno, el PP ha habido renovación, uno del Senado que lo ha puesto PP y ha puesto un juez hooligan del PP. O sea, es lamentable. O sea, digamos que el cáncer de nuestra democracia es la colonización partidista de las instituciones. Allí donde puedan. Entonces, el Tribunal Nacional, a mí me produce bochorno. Aún así, tienen que razonarlo. Bueno, lo de los seres aportan una argumentación que es razonable. No, yo no la comparto, pero es razonable. O sea, tienen que sudar algo la camiseta. Y luego está el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en algunas cosas, el Tribunal de Justicia en otras, y luego está que de vez en cuando lo van renovando a los magistrados, aunque tienen 9 años. Es terrible, sí, la colonización partidista del Tribunal Nacional, eso hasta el punto que está en este momento, porque además cabe imaginar que el PP cuando pueda, bueno, ya lo está haciendo, va a poner a soldados. Ahí no son magistrados, son soldados. Es terrible, me produce una enorme preocupación y decepción, sí. Segundo escenario, el Consejo General del Poder Judicial. El Consejo del Poder Judicial no es un tribunal, no emite sentencias, pero nombra a los tribunales, a los magistrados superiores y todos, pero sobre todo la sala de lo penal del Tribunal Supremo, por los casos de corrupción, lo que llaman la criminalidad gubernativa de los responsables. Claro, por eso todo el lío del Consejo tiene que ver con el nombramiento de los magistrados de la sala. Entonces, por eso han estado tanto tiempo sin ponerse de acuerdo y ahora, bueno, han nombrado algunos vocales, yo conozco algunos, en fin. Pero bueno, más o menos es un consejo aseado que tiene el compromiso de modificar el sistema de nombramientos. ¿De acuerdo? Es verdad que luego los jueces tienen también su política, porque la mayoría de los jueces no están en asociaciones judiciales, pero hay 3 asociaciones principales. La Asociación Profesional de Magistratura está muy cercana al PP. De hecho, ha habido algunos ministros de Justicia que eran de esa asociación y de fiscales generales. Luego está Jueces por la Democracia, que están cerca de PSOE y Sumar, ¿no? Entonces, básicamente, hay una correa de transmisión
también un poco preocupante en relación al Consejo y al nombramiento de los magistrados de la Sala de lo Penal. Y tiene que ver con la criminalidad organizada. O sea, que sí, tenemos el tumor, pero de momento no está extendido, está localizado. O sea, no es como para tener una sensación de vértigo general, ¿de acuerdo? Solo cierto mareo. Florian. No, por terminar con esta cuestión, esta última reforma que aprobaron esta semana para modificar los nombramientos y tal, eso que han introducido que tiene que haber más mayoría en el Consejo, ¿eso crees que puede mejorar un poco o estropearlo o que no controlo eso? Sí. He oído campanas, pero... Va a mejorarlo. Va a mejorarlo con toda seguridad. Y va a mejorarlo porque la Comisión Europea evacúa un informe cada año sobre la situación del Estado de Derecho en España. Y un factor prevalente es precisamente el nombramiento de los vocales del Poder Judicial. Porque, como sabéis, inicialmente de los 20 había 12 que elegían directamente los jueces y que luego los ratificaba el Congreso y el Senado. Luego, ya Alfonso Guerra en el 85 lo cambió y dijeron ya algo populista, dijo, si es que el representante del pueblo no son los jueces, somos los parlamentarios, o sea, los partidos, es decir, yo y mi homólogo del PP, ¿no? O sea, nos repartimos la cesta de cargos. Está. Bueno, todo esto ahora, luego hubo una reforma del PP de tal manera que los jueces eligen a algunos jueces, a esos 12, y de entre esos el Parlamento elegía a los que quería. O sea que ya se iba en un buen camino, pero la Unión Europea nos ha ido exigiendo que los jueces tengan más protagonismo. E incluso veremos a ver, lo que se pedía era incluso que los nombramientos de los magistrados del Supremo, de la Sala de lo Penal, de lo Contencioso, que son los que controlan la acción del gobierno, los eligieran los jueces, un comité digamos, de sabios o de expertos, ¿no? Eso sería lo óptimo. Esta era la propuesta que hizo el presidente, ahora que ha estado en funciones hasta ayer, Vicente Guilarte, un profesor mío, muy razonable, sí. Porque el único punto litigioso del Poder Judicial es ese, en los magistrados de la Sala de lo Penal. ¿Quién elige a estos? Sí, la reforma va en buena dirección. Veremos a ver qué hacen también. No nos fiamos y hacemos bien. Yo te voy a preguntar un tema, yo creo que muy polémico, pero muy actual, ¿no? Ayer salía el discurso de Kamala Harris, fundamentalmente de que va a proponer una ley en torno al aborto en Estados Unidos, ya que el tribunal dijo que el anterior caso que no permitía que aquello fuese constitucional, una ley. En Francia ya está la Constitución por unanimidad, hasta los amigos de Vox han votado eso. Y se quiere llevar también al Parlamento Europeo. En torno al Tribunal Constitucional de España, ya Yolanda dice que quiere que eso sea ley, que sea constitucional. Y aquí, bueno, por la misma razón, lo que el anterior Tribunal Constitucional dijo, que había un conflicto de intereses, fundamentalmente había un derecho de protección del nascituro, del niño, por nacer. Aquello llega a un nuevo Tribunal Constitucional y dice, aquello no, esa sentencia no vale. Y encima votan los que han formado parte de las políticas que han llevado la ley del aborto, ¿no? ¿Esto cómo se puede hacer? No sé a dónde vamos a llegar. Esto va a ser pronto. Ya quieren llevar la propuesta francesa y europea a España. Y si eso, desde un punto de vista, es legal, ¿no? Lo que se ha hecho en España con el Tribunal Constitucional y el tema del aborto. Joder, pues no dices nada, un tema complicadito, ¿eh? En Estados Unidos pasa lo siguiente. En el año 1973, en ningún estado en esa época del mundo pasó eso. El Supremo Federal era pues, más bien de sentido demócrata más que republicano, considera el aborto un derecho fundamental, protegido por la Constitución, ¿no? Es como pasar de 0 a 100. Fue una turbulencia en cielo claro, pero una turbulencia terrible, o sea, no como un derecho fundamental.
Claro, en Estados Unidos hay muchas zonas donde sigue siendo muy importante la religión, la libertad religiosa y las posiciones antiaborto. Y entonces eso ha sido impugnado desde el año 1973, la sentencia Roe versus Wade ha sido impugnado muchas veces. El Tribunal Supremo ha ido matizando algo su doctrina, pero en realidad la ha mantenido hasta el año pasado, como sabéis. El año pasado el Tribunal Supremo Federal ha dicho la Constitución Federal, que es de 1787, no dice nada sobre el aborto. Para saber cómo entender la Constitución vigente hay que pensar en la intención de los que la escribieron, que más bien pensaban que era inconstitucional, y por tanto la Constitución no protege a las mujeres que quieren abortar, no es un derecho federal. Y es cada estado el que lo regula como quiere. Y eso ha dado lugar pues, a estados muy tal, o sea, esa es la cuestión allí. En España, la jurisprudencia que hemos tenido se ha considerado que el aborto es básicamente un conflicto de bienes jurídicos, de derechos, entre la libertad de elección de la madre, de tal manera que sí, hay un derecho a una maternidad libremente asumida, o sea, o no se puede imponer a una mujer ser madre en contra de su voluntad, se ha ido abriendo este derecho, y por otro lado, el derecho de protección de la vida del nasciturus, ¿no? El que tiene personalidad, pero no tiene personalidad jurídica, ¿no? Por eso es tan importante ese concepto, ¿no? Y claro, es un conflicto. Entonces eso obliga a considerar todo el aborto con mucho cuidado, porque hay que ponderar equilibradamente ambos platillos. Entonces, mientras tuvimos un sistema de indicaciones, que era el que estuvo en vigor en España desde 1985 hasta 2010, el aborto estaba prohibido con carácter general, pero se permitía en distintos supuestos, sobre todo, bueno, violación, grave enfermedad del feto y grave enfermedad de la psíquica o física de la madre. Mientras estuvo vigente eso, el aborto seguía siendo un delito con carácter general. Luego, en la práctica española, lo cierto es que era un desmadre. Porque utilizando la causal del grave riesgo psicológico de la madre, se permitían abortos. La madre alegaba simplemente que tenía vértigos, vómitos y mareos, que es lo que yo tengo todos los lunes por la mañana antes de ir a trabajar. Y no me pongo chulo. O sea, se da por bueno porque además el sistema era totalmente hipócrita, la sanidad pública ni hace abortos, hace los abortos que justamente podrían ser los considerados excepcionales, ¿no? Y esto se derivó a la privada y no sé qué. Claro, en el 2010 se cambia un sistema de plazos y eso es lo que el Tribunal Nacional tiene que enfrentar. Entonces, el Tribunal primero dice que usa la sentencia de la doctrina anterior. Mentira, la cambia radicalmente, porque si hubiera aplicado la doctrina anterior, hubiera tenido que concluir que esa ley era inconstitucional. Pero bueno, hace esa ponderación. Todavía mantiene la ficción, al menos, de que el aborto no es un derecho, es una excepción a otro derecho. Y ahí, bueno, ahí nos podemos manejar. Claro, el intento de Sarkozy y de esta gente es llevar el aborto a considerarlo un derecho fundamental frente al que cede todo lo demás, es decir, a suprimir la protección, a protección de la consideración de la personalidad del embrión y del feto, cosa que tendría que hacerse, porque una cosa es que el feto tenga efectos civiles, jurídicos, a partir del nacimiento, a veces antes y le favorecen en relación a una herencia, por ejemplo. Es una consideración de derecho privado, patrimonial, una consideración de derecho de herencias. Desde el punto de vista constitucional, yo siempre he defendido que el aborto es una persona y que tiene derecho a la vida. Otra cosa es la ponderación entre la libertad de la madre a asumir el embarazo, ¿no? Entonces, o sea, estoy totalmente en contra y ahora mismo de considerar el aborto como un derecho que arrolle la protección del embrión. De todos modos, también os diré, no sé si lo sabéis, que en España, con el sistema de plazos, o sea, hay menos abortos que con el sistema de indicación. O sea, el sistema de indicaciones estábamos todos satisfechos, pero era hipócrita, más no poder.
es más claro el sistema de plazos, a efectos de que hay menos. Y también es verdad que una de cada tres, estuve mirando las estadísticas que están en el Ministerio de Sanidad y un porcentaje altísimo, no sé, uno de cada tres, son mujeres de otros países. O sea, hay un turismo abortivo en España tremendo, del que no se habla, ¿no? Latinoamericanas o de países de Europa, ¿no? Que no tienen aborto, Polonia, así que vienen a abortar a nuestro país. O sea, aún así, claro, las cifras del aborto son estratosféricas. Sabes que el aborto no es cualquier cosa. O sea, eso, incluso si consideramos que las mujeres tienen el derecho a no ser madres en contra de su voluntad. Que eso sí que ha ido ganando peso. Sí. Eso tiene cierto peso también, ¿eh? O sea, es un equilibrio difícil. O sea, quiero decir, hay que hacer mucho trabajo en el previo, o sea, en la sensibilización social sobre que el aborto no es un medio anticonceptivo más, etcétera, y sobre todo también en las ayudas, en el acompañamiento, o sea, en ofrecer alternativas. O sea, no todo lo puede arreglar el derecho penal, como dicen los juristas catalanes, no todo es cuestión de 155. Aunque el 155 es lo que... en esto del debate de la amnistía, veis que el presidente del gobierno, el argumentario es, "Jo, es que la amnistía, los indultos y la eliminación, la derogación del delito de sedición pacificó la situación". No, no. Lo que pacificó es el 155 y que el que se mueve le cae un palo penal y un palo patrimonial, porque lo más doloroso, o sea, lo más efectivo de todo esto es que esta gente está sometida al pago de unas multas por malversación de fondos públicos. Por eso ha hecho tantísimo daño la interpretación del Supremo, diciendo es que, claro que hay malversación con esta gente. O sea, porque lo que querían los redactores de la ley de amnistía es que solo no se amnistiaran las malversaciones en las que la gente coge dinero público, se va a su bolsillo para sus cosas privadas. O sea, digamos, el enriquecimiento viene de ahí. Pero el Supremo, con muy buen criterio, dice, no, no, también viene porque usted coge un dinero público que no le corresponde, no está presupuestado, se lo lleva para un dinero, para un fin público, para un fin suyo que no está previsto. O sea, y además dice, mucha gente en Cataluña, o sea, con todo, además es una sentencia de verdad. Yo creo que Marchena cuando la redactaba estaba disfrutando y muriéndose de la risa. O sea, porque les dice, es que hay mucha gente en Cataluña que ha dejado dinero y ya, por la cosa catalana, están pagando la cuota, están pagando el tren de vida de Puigdemont y sus secuaces por ahí, no sé qué. Pero ustedes, los políticos que estaban en el lío, no han dado un euro suyo, han usado el público. Usted quiere independencia, págaselo usted. O sea, es maravilloso, a mí me encanta. O sea, no todo, en fin, como decía, todavía hay jueces en Berlín, todavía hay jueces por lo menos el Supremo. Hay tema de Cataluña. Con el tema de Cataluña, estoy en algunos foros donde se dice si es golpe de Estado, si fue o no fue golpe de Estado. ¿Qué opina usted? De manual. O sea, o sea, de manual, es un golpe de Estado. Técnicamente, quebrantamiento de la Constitución. O sea, son instituciones, autoridades públicas que han jurado la Constitución, que tienen sus cargos porque se ha aplicado la Constitución y el Estatuto de Autonomía, que es desarrollo de esa Constitución. O sea, que estos son autoridades públicas por un orden constitucional que ellos han jurado, han prometido defender y ser leales. Esta gente ha realizado conscientemente acciones que van en contra de la Constitución. Eso se llama quebrantamiento de la Constitución en sentido técnico, en vulgo golpe de Estado, por supuesto. Pero es que no hay ninguna duda. Sí, sí, es que se discute. Lo han dicho ahora, es que en la sentencia del Supremo no se habla de golpe de Estado. Bueno, que se presupone que es un golpe de Estado. O quebrantamiento de la Constitución, si se quiere. Es lo mismo. Estoy siguiendo especialmente a un periodista catalán, Xavier Rius, y el otro día lo dijo esta semana. Claro, para mí golpe de Estado solamente es lo de Tejero y Sotama. Pero eso es la imagen, para mí es la imagen iconográfica del típico golpe de Estado como lo tenemos en la cabeza, ¿no? Pero, sin duda. Sin duda, Tejero allí pegando el tiro y Puigdemont proclamando la República en el atril del Parlamento catalán. Es un golpe de Estado en directo que provocó una violencia social y política
inaudita. Todos recordamos aquellos días, lo que no sabíamos que fuera a suceder. Por fortuna las cosas se fueron ordenando, o sea, ellos huyen del país. Por cierto, en la República, ¿sabéis? En la Segunda República, también Companys declara, no la independencia de Cataluña, declara que Cataluña es un Estado federal dentro de la República Catalana, española, perdón. O sea, que era muy distinto. Le aplican el artículo tal y el general Batet, que es el abuelo de la Meritxell Batet, que luego ha sido tal, defiende la legalidad republicana, van allí, tienen un conflicto violento durante medio día, muere gente, van los guardias de asalto de la República, van el ejército, les detienen y les llevan a un barco, detienen a todo el entramado por rebelión armada, les condenan a muerte y luego les conmutan. Luego al final, sabéis que les perdona, hay una amnistía, pero la amnistía del 36, los partidos de izquierda y nacionalistas, ya el PSOE totalmente abrazado a Esquerra Republicana en ese momento, pero por lo menos en la campaña electoral decían, si ganamos, les vamos a amnistiar. Por cierto, pucherazo electoral en esa de todas las demás. O sea, que como ejemplo de régimen democrático limpio, bueno, durante los 5 años de República estuvo vigente el estado de alarma, el equivalente. De excepción, o sea, fue un desastre. No por culpa de... Ahí había también muy buena intención y se hicieron cosas, pero buenas, en tema educativo, por ejemplo, pero... ¿no? Pero aquello, proponer la República como el faro de Occidente, vamos, es de ser... En fin, pero bueno, un consejero en la República se escapó también, huyó por los túneles del Palacio de la Generalitat, en la plaza de... O sea, que como hizo Puigdemont en el coche ¿no? El cajetín del coche, o sea, la historia se repite primero como tragedia y luego como farsa, ¿no? Como comedia. Sí, sí, curioso. Sí. Golpe de Estado sin paliativos. Hay 3 palabras pedidas, entonces es la 1:30, queremos la comida a las 2. Entonces, bueno, yo creo que si alguien más quiere hablar, que lo... Sí, vale, Suso. Vale, pues 4 palabras, ¿vale? Y pues, Luis. Sí, un poco insistiendo en lo de Carmen. Yo creo que el Estado en España pues tiene como 3 aspectos, ¿no? Democrático, social y de derecho, ¿no? Que es lo básico, que los gobernantes obedezcan a la ley, que no se inventen nada, ¿no? Que sean los primeros que obedecen a la ley. A mí me parece que la sensibilidad sobre eso está desapareciendo, ¿no? Del mismo modo que tenemos muy poca educación democrática, política, esa parte básica, hoy pues parece que se pueden reír de cualquier cosa, ¿no? No sé si es una percepción mía y estoy exagerando, ¿no? Pero bueno, yo recuerdo cuando Alfonso Guerra dijo hace ya mucho tiempo, ¿no? Montesquieu ha muerto, ¿no? Yo creo que lo estamos matando. No sé si es una visión deformada, ¿no? Pero me parece preocupante, ¿no? Nuestra falta de sensibilidad por el derecho, ¿no? Porque es lo mínimo, lo básico, lo que da una seguridad jurídica de que no van a abusar del poder. Tienes toda la razón. Por eso son tan importantes los procedimientos, las técnicas de control. Claro que lo están intentando. Bueno, fijaros, también aprovechando la pandemia, aprovechando primero la crisis económica, pues ya en tiempos de Rajoy pasaba esto, y luego la pandemia, ha habido años en que el gobierno ha dictado más decretos leyes que ha promovido leyes. Esto es una anomalía, el decreto ley es una figura, tendría que ser extraordinaria. En las proposiciones, en las leyes, meten reformas de otras leyes que no tienen nada que ver. Ahora en esta de la paridad de género han metido una reforma para que el Senado no pueda vetar tal. Claro, y los tribunales se resisten a declarar inconstitucional alguna ley por razones de forma, de procedimiento. El truco que han estado utilizando este gobierno en este tiempo ha sido las leyes especialmente complicadas, pues la de la eutanasia, la reforma de la ley educativa, la LOMLOE y muchas de estas importantes,
En España hay dos procedimientos de elaboración de las leyes. Unas pueden empezar por una iniciativa del propio gobierno, se llama proyecto de ley, y otras pueden empezar en el propio Parlamento, por los grupos parlamentarios, ¿no? En el fondo, en realidad no es el Parlamento el que controla al gobierno, sino es la oposición la que controla a la mayoría parlamentaria y al gobierno, que es un continuo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que cuando es el gobierno el que presenta un proyecto de ley, hay un trámite parlamentario previo que se llama la toma en consideración, antes de tramitar la ley, en el que políticamente la Cámara decide, ¿este proyecto se tramita o no? Se puede echar abajo ab initio, es un aborto de, ¿no? Sin embargo, cuando la iniciativa proviene de la propio Parlamento, se llama proposición de ley, entonces no hace falta ese trámite, por un lado. Segundo, cuando es el gobierno el que presenta una ley, un proyecto de ley, necesita el informe del Consejo General del Poder Judicial si hay una reforma del Código Penal. Necesita el informe del Consejo de Estado. Necesita escuchar a las organizaciones y asociaciones y afectados más representativos, a veces hasta los sindicatos, etcétera, depende la materia, ¿no? Bueno, ¿qué ha estado haciendo este gobierno? Pues todo lo que es más complicado, proposición de ley. Se ha evitado el dictamen, por ejemplo, la eutanasia, se evitó el dictamen del Consejo de Poder Judicial, que le iba a poner a caldo. El del Consejo de Estado, que también, y eso que el presidente del Tribunal del Consejo de Estado lo nombra el gobierno libremente, ¿no? Y tal. Se libró del dictamen del Comité de Bioética de España, que es un órgano que depende, consultor del gobierno. Tú eres el gobierno, tienes un órgano específico para bioética y no le escuchas cuando haces una ley de eutanasia que además da un giro copernicano a la cuestión. O sea, el procedimiento, o sea, se han saltado todos los procedimientos en los nombramientos, ya ni os cuento, estamos viendo, etcétera. O sea, y estos mismos son los que dicen que defienden la democracia de la extrema derecha, que les viene. Yo siempre digo que Vox son un conjunto de actores pagados por el PSOE para estar ahí, ¿no? Para que el PSOE esté ahí toda la vida. O sea, es una cosa terrible, ¿no? Aparte de los intentos, claro, de controlar los medios de comunicación, los que no son afines, bueno, en fin, todo. Y efectivamente, el Estado de Derecho es sometimiento del poder público al derecho, a reglas, a no poder hacer cualquier cosa, ¿no? Pues ya vemos todos los intentos este señor no tiene muy claro que es el Estado de Derecho, el presidente del gobierno y su camarilla, claro. Oír a Félix Bolaños, que no me cae mal, ¿no? Parece un tío, bueno, es un bien mandado, es el que, escucharle ahí, defenderlo indefendible. Bueno. Defender ayer la independencia del fiscal general del Estado. Pero si luego falta respecto de la ministra de Justicia, si luego falta al fiscal general del Estado ir a comprar, ir a hacerle la compra al presidente del gobierno. Bueno, que quizás se lo haga, no lo sé. Pudiera ser, digo, ¿qué quieres, Pedro? ¿Hoy los tomates cómo quieres? Raf, te llevo, o sea, más obsequiosos, más premiosos, en fin, utilizar, lo estamos viendo, depende quién es el imputado. Si es alguien cercano, escandalizados ahora, lo de la mujer del presidente del gobierno. Tenemos esto, o sea, en sí mismo es muy grave, o sea, en sí mismo, o sea, la gravedad material, no lo es, tampoco. No, ahora, ¿es un caso de un ejemplo, digamos, bananero? Pues sí, pero claro, en España necesitamos una ley que regule cuál es la que pueden hacer los consortes en caso, cuando son consortes. ¿Puede la mujer del presidente o el marido de la presidenta puede seguir siendo funcionaria? Sí. ¿Puede ascender de repente mucho? No. ¿Puede tener empleo privado con empresas con las que trabaja la administración? Pues no, por eso se llama conflicto de intereses, pero es de manual, pero es una barbaridad. Todo lo que ha hecho es una. Aparte que se han saltado todos los procedimientos. Yo estoy en una universidad, o sea, hice a la Universidad de Lí, cualquiera de vosotros a pedirles un curso de no sé qué y más si no tenéis ni la ESO, ¿no? O sea, es que es todo un puro disparate. O sea, y claro que es un conflicto de intereses, pero esa dignidad ofendida, vienen a por mí. Yo creo que toda esta gente que no se caracteriza, además, claro, si os fijáis, tienen trayectorias formativas muy epidérmicas, muy periféricas, porque son muy parecidos, pero están en el PSOE, pero están en el PP, pero están en cualquier lado. O sea, es gente que ha echado los dientes en los partidos políticos, que no ha cotizado una hora a la seguridad social fuera de la vida política,
y que, claro, viven en su mundo, el mundo cortesano, que no sé. Entonces yo, para esta gente, creo que el mayor trauma es cuando llegan a su despacho y les enseñan el tocho de normas de derecho administrativo que tienen que someterse, y de intervención contable, y de no sé qué. Entonces se pensáramos eso todo. Esto les pasaba a los de Podemos, que llegaban ahí, pues esto lo cambiamos y tal. La alegre muchachada cuando llegaban a las instituciones, ¿no? Que, descubriendo Mediterráneos ¿no? Y adánicos totales. Conmigo llega el feminismo, conmigo llega la revolución, conmigo, bueno, supongo que es cosa de la edad. No, yo digo que en nuestro país no tenemos un problema de ideología, tenemos un problema de ignorancia. De ignorancia, que además es arrogante ahora. Porque si os fijáis, además sospecha, bueno, un experto, ¿no? A ver, es verdad que la universidad, como nos hemos dedicado a la autoayuda y a nuestras cosas, pues no somos creíbles, o sea que también hay que hacer autocrítica. ¿No? Porque yo vino a la universidad, o sea, Castilla y León, problemas, demografía, no sé qué, nos dedicamos a esto, bueno, solo si nos pagan proyectos de investigación, si no, somos un poco mercenarios, como decía André Gide, yo soy un mercenario, yo intelectual, yo le digo a uno se me monta y me dice, quiero ir hasta ahí, yo le digo hasta ahí, luego le dejo y me sigo el camino, ¿no? Y somos demasiado mercenarios. Es verdad que estamos fuera, pero ahora huele todo lo que huele a expertos, a no sé qué, vamos, a kilómetros, ¿no? O sea, parece que ellos tienen la solución, son arrogantes e ignorantes. Es el tipo humano que nos abunda. Pero ahí hay otro tema, perdona. Hay palabras. Ángel. Sí, me parece muy pertinente la alusión a la economía como un punto muy débil en la democracia. Es verdad que ha hablado más del populismo, pero efectivamente eso sumado a la baja cultura democrática, pues efectivamente es un grave talón de Aquiles y se ha puesto de manifiesto. Pero no voy a ir, no lo ha tocado, pero aludiendo a su condición de exconsejero de Educación, me llama la atención siempre los resultados de la Comunidad de Castilla y León en el informe PISA. Aunque sea un informe muy debatido, etcétera, en los últimos, incluso por encima de Finlandia, si consideramos a qué se debe el éxito, cuáles son las claves de la Comunidad de Castilla y León frente a cualquiera en España e incluso a muchos otros países a nivel mundial. Pues a mí también me llama la atención. Yo cuando llego y unos resultados, bueno, séptimos del mundo, ¿eh? Y yo digo, pues ¿cómo estará el mundo, eh? O sea, lo que ocurre es que no es solo Castilla y León. Si te fijas, hay una España educativa del norte, de Madrid hacia arriba, o sea, porque está cerca de nosotros, o sea, Castilla y León está Madrid, está Rioja, Cantabria, Asturias y Galicia, o sea, todos estos tienen muy buenos resultados normalmente. Aragón ya menos, un poco, pero bueno, el País Vasco y Navarra los solían tener muy altos, pero han ido a menos, posiblemente por claro, el euskera, claro, tú estudias biología en euskera y luego en inglés y luego, o sea, no lo sé. Pero bueno, en todo caso, sí que es perceptible, es una pena, pero bueno, en todo caso hay una España educativa del norte. ¿Y qué pasa con esa España educativa? Que los valores familiares de la educación es... la gente de aquí tiene claro, a las familias, que la educación es la escalera social. En otros lugares, por ejemplo, si pueden, que son más ricos, si pueden, ponte de albañil o de camarero o de tal, a lo mejor no hay un aprecio a la educación. Aquí hay bastante arraigo sobre la educación, bastante prestigio tradicional, ¿no? Y luego aquí no se hacen demasiadas tonterías. O sea, por ejemplo, si te dicen, hay que hacer programas, asignaturas propias. Entonces, en vez de hacer una asignatura sobre las jotas castellanas, qué bonitas son, y todas sus variantes, que además tú oyes la dulzaina más de 3 minutos y ya te dan ganas de suicidar o de matar a alguien, vamos, dicho sea con todo respeto, pero que como que se te va perforando el tímpano, ¿no? Pero bueno, en vez de hacer una asignatura sobre la dulzaina castellana y sus manifestaciones multisociales, pues es refuerzo de matemáticas. O sea, es la austeridad castellana, refuerzo de matemáticas, refuerzo de lengua, no sé qué, o sea, que la seriedad, el rigor. Y luego es verdad que yo también he visto que aquí hay mucha innovación, o sea, la que no tenemos en muchos aspectos, porque no somos Castilla tradicionalmente, ¿te acuerdas lo de aquella frase de Claudio Sánchez de Albornoz? Castilla hizo España y España ha sido Castilla, ¿no? Nos vemos como funcionarios o del imperio de Dios, curas y funcionarios y militares, es lo nuestro. No somos muy innovadores, ¿no? Nos vemos, pero en materia educativa sí, y se pusieron en marcha
joder, digo, coño, qué bien se ha trabajado. Yo cuando llego y me encuentro con esto, yo les decía, joder, han trabajado muy bien estos muchachos. Y yo solía decir, de un éxito, no, de un fracaso una persona inteligente se recupera, pero de un éxito un tonto no se recupera jamás. Yo lo decía, pues bueno, aquí todavía hay mucho por hacer. Pero bueno, y luego hay mucha paz social, las familias implicadas, los sindicatos bastante razonables, en líneas generales, políticas innovadoras, seriedad, toda esta... luego se cuidaba mucho la educación rural, escuelas de 3. Joder, que el 60% del presupuesto se iba a la escuela rural. O sea, que no hay, son pocos. Por la escuela ahora hay un autobús, también hay autobús. Y además de la escuela, el comedor, o sea, hay mucha, y luego la atención a la diversidad se cuidaba mucho. Yo creo que es el sentido católico, el sentido cultural católico de nuestra tierra. La atención a la diversidad, los chicos con algún tipo de o discapacidad o desfavorecido socioeconómico, des, ¿no? Yo intenté trabajar con los colegios segregados, los desfavorecidos, algo más. También intenté, joderlo. Tenemos un problema en España, pues los colegios de educación especial no puede haber, tiene que haber solo una red. Y yo intenté, ahí en Bailey estaban erigiendo un colegio de educación especial y pensé en poner una línea de educación ordinaria. Eso allí mismo, o sea, que hubiera sido, o sea, no quiere decir juntar a todos, están juntos separados, o sea, una flexibilidad en la escuela inclusiva, ¿no? Dar a cada uno lo que necesita y tal, pero no pude, porque allí donde lo estaba, ahí teníamos 2 colegios públicos y además uno de ellos era de gitanos, digo, lo que faltaba, gitanos y discapacitados, todos juntos ahí No pude, pero es que solo estuve 4 años, la verdad es que aprendí a hacerlo, o sea, si hubiera estado 4 años más, que no quería y además no podía, pero si hubiera estado 4 años más lo hubiera hecho mejor. Lo que pasa es que ya me aburría también mortalmente, inauguraciones de curso todos los años y tal. Pero bueno, o sea, que no tengo ni idea, la verdad. José María. Sí, no sé si preguntar o apretar a correr, no sé. Es decir, estoy un poco... Al final acabamos con aquello de que España es el problema y Europa la solución. Quisiera pensar eso, porque entre lo que acabas de decir y lo que ayer escuchamos, pues para apretar a correr, ¿no? Yo creo que el problema sí que es cierto que es el territorial, ¿no? Creo que es el grave problema, porque lo demás yo creo que lo entiendo como populismo y picaresca, es una mezcla muy española, ¿no? O sea, la justicia y todo esto es el típico populismo mezclado con la picaresca, ¿no? Pero sí que me parece que el tema territorial es gravísimo, ¿no? Gravísimo, sobre todo porque un país que desde mi punto de vista ha pasado por prácticamente 5 guerras civiles, creo que es el único de Europa o del mundo que ha pasado por 5 guerras civiles siempre con el mismo tema. Siempre con el mismo tema. El último ya era, pues, España ante roja que rota. Bueno, o lo que dice Vázquez Montalbán, es decir, este país no se sustenta por el artículo que aparece en la Constitución que dice que el ejército será el que vigilará su integridad territorial, sino que es la liga de fútbol. Lo que no quiere es el país. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues a usted hagamos lo que hagamos, pero ese es el problema serio, ¿no? Yo creo, sinceramente, que tenemos que atacarlo de una forma, porque lo demás yo creo que a trancas y barrancas se solucionará. Sí, sí. También la educación va a tener mucho que ver, es decir, no sé si en Estados Unidos el tema de la formación con respecto a su constitución lo meten con calzador. Es una religión allí. Exactamente. Y aquí, pues, yo creo que ese es un elemento fundamental. Por eso yo soy optimista, ¿no? Pero sí que el tema territorial me preocupa muchísimo, porque sí que es cierto que bueno, pues que ahí tenemos que atacarlo. Es decir, el tema autonómico ha dado todo lo que tenía que dar así desde mi punto de vista y tendremos que dar un paso más adelante, ¿no? Porque yo creo que el refranero español que dice que lo que se da no se quita, pues no se va a quitar. Se pongan como se ponga y quien se ponga. Por lo tanto, hay que reformar esa cuestión y ahí es donde tenemos el grave problema. Desde mi punto de vista, ¿eh? O sea, por que me parece una maravilla, que yo estoy encantado. No, qué bueno lo que has dicho, porque efectivamente nada de desmayarse por esta cosa. El tema es el territorial, porque, bueno, como muy bien has dicho, y qué bien que lo hayas dicho, porque iba a decirlo, se me había olvidado, y es lo más importante. O sea, la idea de España, ¿no?
Un poco la idea ahora dominante la ha escrito muy bien Álvarez Junco, Pepe Álvarez Junco, en Mater Dolorosa, pero es la dominante. España en el siglo XIX no logra fraguarse como un Estado, como se hacen los europeos, porque nosotros estamos en guerras civiles. Los europeos estaban en guerras entre ellos, que es justo la mejor manera de fraguarse como una nación frente a un enemigo. Un amigo mío dice que la bandera es un sudario de colores, ¿no? O sea, la nación nace frente a otros, ¿no? Y además en un momento de expansión colonial, imperialista, mientras nosotros estamos perdiendo los restos del imperio. O sea, hemos ido justo en dirección contraria. Entonces, la tesis también de Ortega, ¿no? Cataluña no logra independizarse, no hace Estado, pero España no homogeneiza el territorio, no como lo hacen los franceses. También había mucha diversidad territorial, la hay, y cultural, los italianos. Es verdad que ellos tienen claro la nación italiana. Había varios estados y una nación, ¿no? Pero tienen singularidades, homogeneizan, pero el sentido es más bien de unidad. Y el nuestro no. El nuestro no. Entonces, en ese déficit, el estado de las autonomías es bueno, básicamente es un estado federal, pero es un estado federal diferente porque tiene elementos confederales. Es decir, vamos a ver, en un estado federal, como Estados Unidos, Alemania, todos los estados son iguales. El estado de Maine, que es pequeñísimo, elige los mismos senadores que el estado de California. Luego ya los congresistas de la Cámara Baja no. Pero es lo mismo, tienen idénticas competencias. O sea, en California, si fuera un país independiente, sería la séptima país mundial, no tiene un estatuto jurídico político diferente y superior al que tiene cualquier otro estado, un pequeño Vermont o Maine o New Hampshire. O sea, lo propio del federalismo es la identidad de todos los entes subestatales. Pero en España no, en España tenemos los hechos diferenciales. O sea, que se manifiestan ya como surgen las comunidades, 143, 151, Cataluña, País Vasco, Valencia, tal, Navarra, desde el comienzo pudieron acceder a las competencias, a todas, a las de sanidad, educación, porque la comunidad autónoma es básicamente derechos sociales, sanidad, educación y servicios sociales, dependencia y tal. Bueno, pudieron acceder inmediatamente y el resto no. Cuando ya el resto logró acceder a esto, parecía que la tortuga llegaba de la liebre echó a andar con el tema de los hechos diferenciales, tiene que ver con la lengua propia es muy importante porque genera todo un sistema educativo propio, genera un sistema de informativos propios, en fin, muchos recursos, las policías autonómicas, los sistemas distintos, con el hecho además de que en España tenemos una particularidad. Cuando a veces se dice España se rompe, bueno, es que España no ha estado políticamente unida jamás, porque País Vasco y Navarra tienen los hechos forales, que es el reconocimiento de que no, tienen también derecho civil propio, pero eso lo tienen otras regiones, pero tienen hechos forales significa que tienen normas de derecho público específicas, donde no se aplica el derecho español, sino el suyo. Y sobre todo es en la organización de las diputaciones provinciales, la Diputación de Álava, estos tienen además capacidad legislativa porque son elegidos directamente por los ciudadanos. Nosotros no elegimos a nuestros diputados, la Diputación Provincial de Burgos, lo eligen entre concejales y alcaldes, ¿no? Ellos, y además tienen el tema del concierto vasco, o sea, que ellos son los que recaudan y luego pactan con la Hacienda del Estado, el Ministerio de Hacienda, qué cantidad entregan. Resultado que el País Vasco no aporta un euro a la caja común, es decir, que lo que se recauda allí se queda allí. Por eso tienen un tratamiento fiscal privilegiado. ¿Pero por qué? Ha sido histórico para intentar evitar las guerras carlistas, no sé qué. No pudieron los Borbones, no pudieron el régimen liberal, no pudieron la democracia, ¿sabes? Claro, pero el País Vasco y Navarra es el 8% del PIB nacional. Cataluña es el 20% del PIB nacional. Y además son las regiones más ricas. Es que al final tiene sentido que en un país las regiones más ricas se queden con el dinero que es suyo, ¿no? O sea, perdón, no que es suyo, que se recauda allí. Porque todos los españoles somos iguales. Claro, eso es lo que está en cuestión. Ahora, por eso ahora el tema de la financiación es tan vital, ¿no? En fin, entonces, nuestro Estado autonómico tiene elementos federales y tiene elementos confederales. Y hay que reformarlo, hay que avanzar. Y claro, hay que cuidar ambos, pero claro, el equilibrio, porque efectivamente Cataluña tiene que tener una singularidad, pero fiscal,
Claro, el resto porque es que se han creado las comunidades autónomas. Es que no había, comunidades autónomas hace 50 años, o sea, pero ahora se han creado y la gente dice, oye, nosotros como estos, lógicamente. Entonces, esta es una tensión, por eso no hay acuerdo en la financiación. Y por eso, en realidad, o tenemos un gobierno muy fuerte o tenemos el pacto entre el PSOE y el PP. Pero ellos saben, el PSOE y el PP saben que si pactan, uno de ellos va a ser absorbido por el otro. Y posiblemente los dos pierdan también frente a los que tienen discursos más radicales y más populares. O sea, efectivamente, el tema territorial... Y fijaros una cosa, para los periféricos, independentistas, España es una nación de naciones, ¿no? Lo he dicho, es un Estado plurinacional, un Estado plurinacional. Y efectivamente, ellos aciertan. Jurídicamente solo hay una nación, la española, que es el artículo 1.2. La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes. Esa nacional de esa soberanía es única jurídicamente, España. Pero culturalmente, podemos decir, políticamente, hay otras naciones, la vasca, la catalana. Yo, desde luego, tengo claro que sí, claro que porque hay una diversidad significativa, lo han demostrado, lo tienen. ¿Cuál es el problema? El problema es que esta gente, los independentistas, niegan que España sea también una nación cultural. Ellos piensan que es un Estado, o sea, que es un tinglado administrativo, que le impone el derecho a la fuerza a estos lugares. Claro, la trampa, la gañaza fundamental, la quiebra de toda esta gente es, España no es una nación, España es una nación cultural desde el siglo XV, con sus... Claro, ¿cuál es el problema en nuestro país? Que el discurso nacionalista periférico avanza muy fácil, España nos roba, somos cojonudos solo por haber nacido aquí. Yo siempre he dicho que los nacionalistas es la exacerbación de la variedad, ¿no? O del narcisismo. Porque uno supone que por haber nacido en este lugar es cojonudo, solo porque yo he nacido ahí. O sea, y es el lugar maravilloso. Es que el lugar de al lado que es muy bonito también, ¿sabes? O sea, pero bueno, en fin. Los nacionalistas periféricos tienen un discurso que se compra con una facilidad. Tú eres profesor del Instituto de Mataró y llegas y dices, a ver, España es un imperio en realidad militar y tal, que nos ha invadido, que nos ha impuesto sus derechos, que nos ha abolido nuestros derechos. Joder, yo soy un chaval de tal y digo, pues qué injusto es esto, yo soy catalán. O sea, claro, porque es un discurso. ¿Dónde está el discurso nacionalista español? O sea, nacionalista en este sentido, de una nación contemporánea del siglo... O sea, utilizando las categorías de lo que quería Manuel Munier, que era pensemos en términos contemporáneos y con profundidad. ¿Cuál es la idea de España? Porque tú hablabas de Estados Unidos. Estados Unidos la Constitución es su religión civil, porque su mito de origen es la Constitución. Ellos, hasta el punto de que ellos, los mormones, tienen en su Biblia que Dios se manifestó a Joe Smith en toda su... Claro, son americanos, no estaba solo Dios, era toda la Trinidad, toda mucha gente. O sea, era una gran fiesta. Pero otro día se manifiesta Dios en toda su corte con Washington, Jefferson, los padres fundadores, a Joe Smith, y entonces en una mano Dios tiene la Biblia y en otra tiene la Constitución de los Estados Unidos. Dice, este es el faro de libertad para que deis al mundo. O sea, fijaros hasta qué punto la tierra prometida, o sea, toda esta idea puritana, tal. Los franceses tienen la Revolución Francesa, los italianos tienen su unidad, los alemanes su unidad. Yo he estado en Cerdeña ahora. Joder, si Cerdeña llega a ser española, ya era, vamos, más que Cataluña, lengua propia, cultura esta, la gente, 4 señores que cantan ahí, hacen un canto, no sé qué, bueno, ya hubieran creado la Academia del Canto y tal, en España, digo. Menos mal que los sardos son mucho más sensatos, no más listos, porque desde luego tendrían más dinero si fueran mallorquines. Pero bueno, en fin, o sea, terrible. No hay un discurso. Fijaros, el PP... Se maneja muy bien el PP con la gestión. Es el partido de la gestión, de resolver los problemas de la gente, de la mayoría natural, que decía Fraga. La gestión. Y no se mete en líos. ¿El PP lo habéis visto alguna vez en algún calao, alguna idea, algún debate de algún calao? Ni está ni se le espera. Son operarios de la cosa. Sí, es una pena. Solo lo intentó Josep Piqué, que era un PP un poco mejor, con la idea de patriotismo constitucional, que lo trajo de Alemania. O sea, pero en Alemania el patriotismo constitucional se utiliza para enfriar el ardor nacionalista alemán, porque los alemanes son nacionalistas.
Si tú pones patriotismo constitucional, les estás rebajando la expectativa. Y bueno, sí, es nacionalismo, pero no el de Hitler, es el de la Constitución. Pero claro, en España, que no hay ningún sentido nacional, hablar de patriotismo nacional, que la gente ni sabe lo que es la Constitución, y se teme lo peor, y la Constitución es política, está contaminado todo lo político, porque llevamos tantos siglos con malos gobiernos que nadie se fía del gobierno común. O sea, tenemos todos grabados que somos muy malos en política. Somos muy buenos culturalmente, muy malos en política. Entonces nadie se cree nada. Entonces, lo de patriotismo nacional, bueno, por eso, duró un telediario, lo que duró Piqué, un intento, una ponencia en un congreso, fue un intento. Claro, ¿la izquierda qué pasa? Ha tenido una idea, el PSOE inicial, Felipe González, Guerra, todos estos, sí tienen una idea muy jacobina de España, había que modernizar. La idea de entrar en Europa, modernizar el país económicamente, Europa es la solución, sí. Pero claro, ya estamos en Europa, está muy bien, Europa nos salva, todavía. Hombre, si no fuera por ellos, los presupuestos, tal, tal. Vamos, vamos, vamos. No vamos a ningún lado sin ellos. Seríamos Argentina. Si no estuviéramos en la Unión Europea, seríamos Argentina. Con ya corralitos habríamos tenido 4. O sea, hombre, que nos salva. Nosotros no podemos, somos tan malos en política que no podemos permitirnos el lujo de no estar en Europa. Pero claro, pero Europa tampoco es un ideal, Europa es una diversidad. Tú no, culturalmente hay tanta lengua, tanta. Esto es un sin Dios, la Torre de Babel. O sea, tú no puedes fundar tu propio sentimiento en Europa, es evidente que no. Entonces, claro, el PSOE se ha quedado sin relato y luego, como tiene que pactar con los nacionalistas para gobernar, si quiere pillar cacho, está obligado. Entonces, pues no va a ofrecer una idea de lo español. No. Entonces, no hay nadie, intelectuales, ¿quién ofrece una idea de España actualmente? O sea, claro, porque tenemos el nacionalismo de Vox español, que es justo el divisivo, el que no queremos, el histórico. ¿No? Porque ya Felipe II fue un tío simpático, está muerto ya. Es de su época, no tiene sentido. Hay que enterrarle bajo 7 llaves. No, hombre, no, déjale donde está. Estos son muy aficionados a mover las tumbas. Déjale, pero tampoco puedes inspirar. La historia no nos vale. Entonces, hay que elaborar un relato. Y un relato en el que España es compleja. O sea, constitutivamente somos diversos. Segundo, somos un Estado social como no hay otro de nuestro tamaño. O sea, basta ir por el extranjero. O sea, los españoles no somos conscientes de que es verdad que vivimos por nuestras posibilidades, pero lo hacemos muy bien. Tenemos unos servicios públicos sensacionales. O sea, evitar que se erosionen como se están erosionando, eso tendría que ser. ¿Os imagináis toda la energía emocional que se va a la mierda de los territorios y fuera a defender el Estado social? Eso sería España. Y luego cultural. O sea, nosotros somos una cultura sobre todo por el idioma y porque tenemos América Latina. Entonces, ese sería nuestro campo natural de desarrollo, etcétera. O sea, y sí que hay elementos para hacer un relato de la España contemporánea que permitiera al chaval de Mataró, del instituto, decir, oye, ¿tú por qué es interesante ser español? Ahora mismo no tendría una sola respuesta positiva. No se la hemos proporcionado a los adultos de modo convincente, ¿no? Y eso es lo que está por construir. Claro, a ver, están ganando el relato de los independentistas periféricos porque los nacionalistas buenos españoles no están compareciendo en el combate. A ver, Perdona el rollo, ¿eh? Perdón. Suso. No sé si quieres hablar. Quería hacer una pregunta, iba a comentar. Dale. Bueno, voy a hablar. Iba a decir varias cosas. Primero, cuando hablan de la independencia de los jueces, no hay que olvidarse que los jueces, primero, que la justicia emana de la soberanía nacional, y segundo, que los jueces también son funcionarios, y tercero, que también tienen una realidad socioeconómica detrás. O sea, los jueces no vienen del pueblo genérico, vienen de un sector social muy determinado y que de alguna manera marca un poco cómo les la norma. Yo soy funcionario, soy ingeniero técnico industrial, no soy jurídico para que sean buenos conmigo, pero sí que me toca lidiar a veces con leyes y con interpretaciones y con algunas sentencias que no la entiende Dios. Pero bueno, no era eso lo que quería hablar. Hace como un mes cayó en mis manos una pequeña conferencia de un jurídico que trabajó dentro de la Casa Blanca y ponía 7 elementos que en el libro de trabajos de los regímenes autoritarios. Y decía los siguientes elementos. Primero, politizar instituciones. Me estoy acordando ahora mismo del Tribunal Constitucional.
nuestro. Difundir desinformación o medias verdades. Podemos nombrar montones. Tercero, agrandar el poder ejecutivo. Alguna cosa habremos hecho en este sentido. Cuarto, sofocar la disidencia. Me estoy acordando de Miguel Ángel Rodríguez cuando se dedicó a un medio de comunicación diciéndole os vamos a machacar. O últimamente lo que se está hablando de esa ley de modificación de los medios de comunicación. Luego, poner la diana en un colectivo vulnerable. En este caso yo soy canario, hablo de los menores inmigrantes. No hablo de inmigrantes, los menores inmigrantes. Luego, corromper las elecciones. Perder el sentido de cómo se ganan las elecciones y cómo se constituyen los gobiernos. Y cuarto, incitar a la violencia. Estamos nosotros en esta dinámica de renunciar a la democracia y acabar en alguna forma de régimen autoritario. Pues sí, hay mucho devaneo populista, evidentemente. Hombre, lo de incitar a la violencia no, pero la violencia moral contra el adversario sí. ¿No? Sí, ahí estamos jugando con fuego, sí. Por cierto, yo también critico las sentencias de los jueces, ¿eh? Pensar, es mi trabajo como profesor. Yo siempre digo, los artistas hacen arte y los críticos lo critican. ¿No? Los jueces hacen sentencias, los profesores las critican. Pero básicamente, en fin, pueden ser buenas, malas, no digo que sean buenas. Y tienen, por supuesto, que los jueces tienen su ubicación y todo lo que quiera. Sí, hay. Muchas veces me irritan los conservadores, formalistas que son y tal. Pero bueno, eso no quita que sean sustancialmente independientes. O sea, los escenarios de conflicto son limitados, aunque muy importantes, ¿no? Pero bueno, sí, ¿hay ahora mismo devaneos populistas de nuestro sistema? Sí, sí. Bueno, pues yo creo que son ya las 2 de la tarde, ¿no? O, sí. Sí. Bueno, pues damos fin a este debate y vamos a entregarle el premio aquí a Fernando.